Entonces eso aumenta el riesgo de poder tener enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles pueden ser los orígenes de la contaminación? Aquí, desgraciadamente, tenemos que estar muy conscientes que los microorganismos son ubicuos. Se encuentran en todas partes y en todos los ambientes conocidos. Entonces, es un gran reto para los que trabajamos en la industria de alimentos, porque toda nuestra operación como tal, desde que puede haber una contaminación cruzada, desde nuestras propias materias primas, desde el agua de nuestro proceso, las plagas que pueden introducirse en nuestra área de producción, las mismas personas que realizan nuestras operaciones de elaboración del producto, ¿no? El ambiente como tal, el aire, el suelo, las instalaciones, los utensilios que ocupamos, todos pueden generar una contaminación hacia los productos alimenticios. Entonces, si vemos esa parte, tenemos un gran reto para poder controlar todas esas variables que podemos encontrar dentro de la producción de un producto. Un tema que tenemos que también tener en cuenta, que inclusive si nosotros controlamos nuestras materias primas, nuestros proveedores de empaque, nuestra agua de proceso, el proceso en sí, tenemos que entender que el sistema no está totalmente completo si no vemos lo que es la higiene. Y la higiene creo que es el factor más importante en el cual disminuye lo que son contaminaciones hacia nuestro producto. Y de igual manera, ¿cómo sabemos que la limpieza ha sido efectiva antes de iniciar una producción? Por eso es que es importante el tema del monitoreo ambiental. ¿Y por qué llevamos a cabo los análisis microbiológicos? Creo que muchas veces tenemos muchas variables de por qué lo realizamos. Muchas veces pueden ser por diferentes razones de hacerlo. Algunas de ellas son unas obligaciones de legislaciones locales para homologar proveedores, una exigencia puntual de un cliente, ser aprobados o certificados por alguna norma, mejorar nuestros procesos o reducir algún riesgo o peligro. Pero creo yo que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta siendo procesadores de alimentos es que debemos de producir alimentos seguros, saludables y mantener sanos a los consumidores. Creo que ese es el objetivo primordial cuando procesamos. 2, prevenir retiros de productos. Al final, si tenemos un retiro de producto o hay una incidencia de un retiro de producto, eso es una gran pérdida que puede tener las empresas que procesan alimentos. Es una gran pérdida económica, además de prevenir algún daño que pueda tener la marca. Recordemos que las redes sociales ahora permiten a los consumidores comunicar fácilmente cualquier inconveniente que puedan tener a grandes audiencias. Entonces, los enfoques proactivos para prevenir incluso problemas de descomposición es muy importante. Los programas ambientales bien diseñados proporcionan así una serie de beneficios para las empresas alimentarias y un retorno de la inversión mayor de lo que muchas pueden darse cuenta. El incremento de la productividad en la planta es algo que creo que no se da visibilidad, porque junto con los análisis microbiológicos nosotros podemos saber qué mejoras podemos hacer a los procesos, si los procesos son efectivos, si podemos reducir tiempo, si hay que cambiar equipo o si nuestras instalaciones son adecuadas. ¿Y cómo podemos
los que procesan alimentos ajustarse a esa realidad para garantizar que están produciendo alimentos seguros y libres de peligros biológicos. Pues primordialmente sabemos que nosotros tenemos que hacer una serie de ciertos esquemas que tenemos que llevar, que son básicos, que si nosotros esa base de programas que debemos de realizar, tenemos el seguimiento y el control, ya llevamos una buena parte de la batalla ganada. Entonces, para poder hacer esto, uno necesitamos tener un diseño y la construcción de estas instalaciones que sean de la manera más adecuada. Sabemos de que en nuestras regiones a veces eso es difícil, pero la intención es que podamos tener instalaciones que nos permitan producir alimentos de una manera segura. Entonces, seguir un monitoreo y un plan de buenas prácticas de manufactura, un programa estricto de monitoreo de plagas y la implementación de un programa de limpieza y desinfección en las plantas con planes de monitoreo, verificación y validación. Esto es sumamente importante. Muchas veces llevamos un proceso de limpieza y muchas veces ni siquiera hemos verificado o hemos validado que el proceso es realizado de manera adecuada. Y otro punto tenemos que revisar a nuestros proveedores de materia prima, de empaque y o de servicio, y también tener manejos de desechos y desperdicios y llevar un control sobre los procesos apropiados térmicos y no térmicos. Al final, sabemos que tenemos una base. Esta base, como les dije, es los programas prerequisitos. Si nosotros tenemos un robusto programa de prerequisitos, nosotros tenemos la batalla ya ganada para poder prevenir contaminaciones de productos y poder implementar un plan HACCP, que al final ese es el corazón de todos los procesos de sistemas de gestión de calidad, porque después de un HACCP ya llevamos otros sistemas de gestión o normativas que podemos cumplir. ¿Qué estrategia para prevenir la contaminación de los alimentos? Pues una de las principales es lo que son los programas de limpieza y desinfección. Pero ¿qué pasa con estos programas? Es importante verificar estos procedimientos que sean efectivos. Y para poder verificar que son efectivos, necesitamos un procedimiento a través de los monitoreos ambientales y de superficie. Recordemos que brechas o deficientes procesos de limpieza y sanitización nos da un 80% de posibles contaminaciones de los alimentos. ¿Qué otro punto tenemos que tomar en cuenta? Que los requerimientos del monitoreo ambiental en la industria alimentaria, la iniquidad es primordial. La confianza del consumidor y la reputación de una empresa depende de gran medida de la calidad y la iniquidad de los alimentos que elaboramos. En ese sentido, el monitoreo microbiológico ambiental ha emergido como una herramienta crucial que garantiza la iniquidad de los alimentos que llegan a los consumidores para garantizar el funcionamiento eficaz de los programas prerequisitos. Entonces, si vemos muchas de las normativas que podemos encontrar, ven fundamental el monitoreo ambiental en medio de la verificación de los programas prerequisitos. Por ejemplo, un BRC ve la vigilancia de un programa de monitoreo ambiental basado en riesgo para patógenos y organismos de descomposición. Una FSSC 22000 ve el programa de monitoreo ambiental para validar y verificar inocuidad del sitio, efectividad de los programas de limpieza. Y una SQF ve un programa de control ambiental que lleva un cronograma de controles ambientales para toma de muestra que detalla patógenos y organismos indicadores. Si vemos los nuevos sistemas de gestión, consolidan que es importante hacer todo el monitoreo ambiental para elaborar alimentos seguros. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, cómo se comportan los microorganismos en el ambiente de proceso. Y tenemos que tener dos definiciones bien claras.
tenemos lo que son dos tipos básicos de contaminantes, que son los microorganismos transitorios y los microorganismos residentes. Los microorganismos transitorios pueden ingresar a las instalaciones a través de los ingredientes, materias primas, las personas. Quiere decir que en todo ese proceso hacen un stop. Y las actividades normales de limpieza y desinfección deberían eliminar estos microorganismos transitorios, de modo que su subsistencia ni se establezcan en las instalaciones alimentarias. Pero por otra parte, los microorganismos residentes se establecen en el entorno de procesamiento de los alimentos. Se albergan en rincones, en grietas, que pueden llamarse nichos o refugios ambientales y subsisten durante largos periodos. Estos nichos son difíciles de limpiar, por lo que su presencia puede formar una colonia que contamina los alimentos de forma regular. Es por eso que es muy importante que tengamos bien definido las zonificaciones higiénicas y reducir las posibilidades de que un organismo transitorio ingrese en áreas sensibles dentro de la instalación, como áreas de envasado en que los productos listos para el consumo se ven expuestos al ambiente. Otra cosa importante que tenemos que tomar tradicionalmente, nosotros veíamos el monitoreo de calidad enfocándonos en el producto final. Pero esta estrategia es muy reactiva, o sea, defecto en un producto final para generar una acción. Tenemos un análisis de un microorganismo patógeno, tenemos el resultado en 15 días, el producto ya fue despachado, producido, ya se lo comieron. Entonces, no tenemos un proceso de maniobra ni identificación donde puede haber habido un inconveniente. Pero con ahora los nuevos sistemas de calidad, se ve una estrategia que es más bien preventiva. El enfoque es más proactivo, establece intervenciones a través de monitoreos para minimizar el riesgo de contaminación y se enfoca tanto en materias primas, que es para prevenir en el producto final, controles también en la distribución para mantener la calidad e inocuidad, y de ahí vemos las intervenciones que podemos hacer en procesos y en el producto final. Cuando hacemos la implementación efectiva de un plan de monitoreo, lo que buscamos es minimizar el riesgo de contaminación al producto final. Y tenemos que hacer ciertas verificaciones. Entre esas verificaciones podemos hacer la verificación de la eficiencia del proceso en general, la verificación de mi ambiente de producción y la verificación de nuestros proveedores y materias primas. Como parte del monitoreo ambiental, lo que nos permite es identificar sitios críticos donde puede residir un riesgo. Permite el establecimiento de estrategias correctivas para prevenir la contaminación del producto final a través del ambiente de producción. Una parte que debemos de estar vigilantes es que muchas veces nuestro ambiente de producción tiene muchas variables diferentes. No solamente tenemos que irnos a nuestra zonificación, sino que de repente buscar ciertas otras áreas que de repente no las tomamos dentro de nuestro ambiente de producción. Por ejemplo, ver condensaciones, ver aerosoles, lubricantes, materiales de empaque, uniformes, manipuladores, etcétera. Tenemos que tomarnos en cuenta para ser parte de nuestro monitoreo ambiental. Y vamos a hacer un procesito de hacer una pregunta para poder animar un poco, que no se me duerman. Deibel va a pasar una preguntita para saber un poco sobre qué es lo que hacen dentro de sus plantas. ¿Me pueden confirmar que ya les aparece? Sí, ya aparece. Ok, genial. ¿A ti te aparece, David? Yo no miro. ¿Puedes, sí, yo les comparto la respuesta, solo que por el momento tengo 20 respuestas nada más. Así que 28 y ahí están subiendo. ¿La preguntita cuál es, Dave? ¿Cuál de los siguientes componentes son parte de su programa de monitoreo ambiental?
patógenos, indicadores, alérgenos, ATP y organismos de deterioro. Así que ahí tienen la oportunidad de poder seleccionar varios o solo uno, dependiendo cómo tiene su programa de monitoreo, y le dan enviar. Vamos por 55 respuestas. Listo, Dave. Si quieres, cuando lleguen como, no sé, a la mitad, por lo menos, de la audiencia. Claro. No se me duerman. Yo sé que a veces empezamos la mañana, pero yo sé que es muy importante este tema, y es bueno saber cómo tienen esquematizado para ir viendo cómo enfatizamos en ciertos puntos según cómo vaya avanzando en la presentación. Ok, tengo 77 respuestas. Si quieren, les voy proyectando mi pantalla. Puedo ver. Permíteme. Ahorita les voy a... Ahorita ven naranja nada más, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que ahí podemos ver las 77 respuestas, por lo menos por el momento. Tenemos el 31 de patógenos, 27 con indicadores, alérgenos 12, ATP 18 y organismos de deterioro 12. A ver si tengo otra manera de presentarles los números, pero creo que desde el chat podemos ver en realidad. Ahí están, 83 respuestas. Así es como vamos sondeando. Indicadores, alérgenos, ATP, deterioro. No hay una que diga ambos. No. No. O todos. No, no, okay. No. Solo así. Listo. Juliet tiene levantada la mano. ¿No? Ok, listo. Entonces seguimos presentando. Ok, bueno, en cuanto al monitoreo ambiental, muchos nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? De repente, ¿qué debo de analizar? Pero el monitoreo ambiental es una evaluación efectiva de los controles microbianos, ya sean patógenos y organismos de deterioro, para prevenir la contaminación con sal y contacto cruzado del producto final que puede causar por el ambiente de producción. Al final, los diferentes monitoreos que vimos, que hicimos en evaluación, tanto de ATP, indicadores, patógenos, organismos de deterioro y alérgenos, son complementarios unos con otros. Al final, tenemos que ver el monitoreo ambiental de una forma holística, ya que cada uno de ellos nos da una información importante en los procedimientos de producción como tal. Vemos los de contacto, el contacto cruzado que pueden haber dentro de nuestra planta, los microorganismos de deterioro, los patógenos que no deben existir y nuestros microorganismos indicadores como tal. Al final, todo nos robustece al tener nosotros diferentes tipos de análisis en nuestro programa, robustece nuestro programa de monitoreo ambiental como tal. Seguimos. Esto. Está. Al final, tenemos que estar bien enterados o bien entendidos de que no solo es ATP, no solo es alérgenos, no solo es indicadores, no solo son patógenos. Un buen programa de monitoreo ambiental debe de complementar todos los posibles riesgos que podemos tener dentro de la planta. Y hablando de riesgos, tenemos que estar entendidos que una manera fundamental de ver el monitoreo ambiental es viendo y definir mis riesgos o haciendo el plan en base a riesgos. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de que bajo condiciones particulares de exposición de consumo, la contaminación de un producto, que sea peligro, pueda tener consecuencias sobre la salud del consumidor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Identificar ese peligro que está asociado a mi producto y evaluar si ese peligro puede ser muy frecuente, puede presentarse frecuentemente, muy probablemente, o poco severo. Eso también va a ir asociado a cuál va a ser cuáles van a ser ese target de consumo que pueda tener ese producto. O sea, va a ser muy diferente
mi análisis de riesgo para productos que son para lactantes o para niños o de repente o para ancianos, ¿verdad? Que son que tienen un sistema más bajo y que puede ser muy fácilmente que si hay un microorganismo patógeno haya mayor severidad o hasta la muerte. Entonces, para hacer mi plan de monitoreo ambiental, tengo que tener información histórica. Es importante poder tener información de los monitoreos que hemos realizado para poder saber cuáles han sido mis incidencias. Y dos, tener evidencia sobre la ocurrencia de ese peligro en el proceso. La información científica sólida es esencial para toma de decisiones en el monitoreo ambiental. Yo sé que existe San Google, que muchas veces es muy fácil que empecemos a buscar y tengamos algún tipo de información, pero esta no puede ser respaldada en el momento de que puedan cuestionarnos por qué estamos haciendo X o Y tipo de monitoreo o cierta identificación de ciertos microorganismos si no tenemos esa data fundamentada. Entonces, al tener esa información, tener la evidencia sobre esa ocurrencia de ese peligro, ya podemos ir concentrando esfuerzos en la prevención a aquellos peligros que son más significativos hacia nuestra planta. ¿Qué otro punto tenemos que tomar en cuenta? Que tenemos diferentes tipos de monitoreo que podemos hacer. Tenemos monitoreos investigacionales, monitoreos ambientales de rutina y monitoreos de sanitización. La frecuencia con la que se recaban los datos puede aumentar o disminuir de acuerdo con el análisis que hagamos del histórico de las instalaciones y que determinamos de repente patrones de tráfico, el riesgo del producto. El hallazgo de una muestra ambiental positiva es una oportunidad de investigar y ver si hay algo que ha fallado en el programa control. Una buena investigación se logra combinando, observando, inspeccionando y haciendo un muestreo intensivo. Por ejemplo, observar los equipos, armarlos, desarmarlos, ver el proceso, el personal, la limpieza, cómo ha sido el proceso como tal, la desinfección, para descubrir factores que pueden haber contribuido a la contaminación. También es importante observar el flujo de materiales para determinar si los flujos cruzados contribuyen a un problema. Partiendo de la investigación, pueden ser necesarios cambios en los procedimientos. En ocasiones, las acciones correctivas pueden focalizarse en un nicho de las instalaciones o en equipos y deben ser retirados, reparados o limpiados. Pueden requerir también nuevos procedimientos y se deben capacitar al personal respecto a estos cambios. Muchas veces la capacitación por el tiempo a veces no le damos el mayor énfasis, pero creo que es fundamental para poder llevar de una mejor manera estos procesos. Una vez realizadas estas correcciones necesarias, se debe realizar una limpieza y una desinfección profunda. Puntos que tenemos que tomar en cuenta, como les dije, es ver temas de condensaciones, aerosoles, lubricantes, materiales de empaque, uniforme, todo lo que pueda estar asociada en el proceso de producción. Otro punto que tenemos que ver y que existen herramientas de diferentes metodologías para identificar y evaluar el riesgo. Y una buena forma es poder comenzar definiendo características intrínsecas del producto que se elabora en nuestra planta para ello contar con toda la información necesaria, por ejemplo, de nuestro proceso, cómo nuestro proceso influye en la prevalencia o el crecimiento de un microorganismo, teniendo en cuenta el pH, la actividad de agua, la humedad, el potencial redox, los conservantes, qué tecnología estamos utilizando, la temperatura de almacenamiento. Cuanta más información tengamos, mejor. Entonces, hay muchas herramientas disponibles, por ejemplo, como el Combase, que nos dice cómo es la predicción del crecimiento de ciertos microorganismos, ya sean de formas aerobias y anaerobias, para saber cómo se comporta
un microorganismo en ciertas condiciones y esas condiciones poderlas ajustar a nuestros procesos como tal. Entonces, estas herramientas son muy útiles, están disponibles. Aquí les dejo algunos ejemplos. Como la que más utilizo y la que yo he visto y la que he tenido experiencia es Combase, pero existen otras ya más puntuales para productos lácteos, de repente para carnes frescas, vegetales, etcétera, que nos puede ayudar a tener una visibilidad de cómo se pueden comportar ciertos microorganismos según nuestras condiciones en nuestras plantas. ¿Y por qué enfocarnos en el monitoreo ambiental? Si cuando hay un brote normalmente, este brote, cuando se hace la investigación de por qué ocurrió este brote, normalmente son asociadas a fallas en los que son los programas prerequisitos, en particular en lo que son saneamiento y las buenas prácticas de manufactura, y no necesariamente a fallos debidos por puntos de control crítico. Entonces, entre los ejemplos que podemos ver es los problemas de inocuidad y calidad de los alimentos causadas por estos fallos de prerequisitos y posibles brotes de listeriosis que pueden ocurrir por alimentos listos para el consumo, en los que la contaminación podía arrastrarse hasta los lugares del ambiente de la planta de elaboración. Esto por nichos de crecimiento, donde la listeria mono podría sobrevivir en el tiempo y contaminando el producto terminado. Esto también se puede ver con casos como la salmonela. De igual manera, los microorganismos deterioradores también pueden verse afectados por estos mismos procesos y podemos tener en planta pseudomonas, bacterias acidolácticas, así como hongos y levaduras. Y también estas brechas que se pueden dar por falta de seguimiento a los prerequisitos, también podemos ver contaminaciones por alérgenos y los retiros de productos se rastrea de que son fallas a esos programas prerequisitos. Y si vemos como las normativas, como vimos en slide anteriores, FESMA reconoce el monitoreo ambiental como una estrategia de verificación clave para controles preventivos que no son considerados procesos como tal. Por ejemplo, la sanitización. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo ambiental? Pues parte del objetivo es realizar un intento diligente de encontrar el patógeno. De modo que las correcciones pueden realizarse antes de que el producto sea afectado y de que se puede evaluar las eficiencias de las intervenciones. Los objetivos principales del monitoreo ambiental son verificar, confirmar la eficiencia de los controles sanitarios y de zonificación, que se lleven a cabo actividades que mejoren los controles. Entonces, uno de los objetivos es investigar los nichos de crecimiento. Creo yo que eso es fundamental. Al final somos los Sherlock Holmes de buscar al microorganismo objetivo para evitar cualquier contaminación. Poder determinar con qué frecuencia hago ese monitoreo y seleccionar el dispositivo o el método para poder hacer esa recolección o ese análisis que necesitamos. Al final tenemos que buscar y destruir. Eso es nuestro enfoque cuando hacemos el objetivo, el plan de monitoreo ambiental como tal. Algo que tienen que tomar en cuenta, que el monitoreo ambiental no es un programa de control, sino que es una verificación de las efectividades de otros programas, como la limpieza y desinfección, diseño sanitario de equipos y plantas, el cumplimiento de buenas prácticas y los procedimientos de limpieza, patrones de tráfico, zonificación, higiene de personas, control de plagas, segregación, capacitación y manejo de aguas. Tenemos que, ¿cómo construir ese programa? Podemos verlo de 5 pasos: identificar el sitio de recolección, determinar la frecuencia de monitoreo, analizar los datos obtenidos, implementar análisis de causa raíz e implementar acciones correctivas y preventivas.
Otro punto que hay que tomar en cuenta, lo que es la zonificación higiénica, puede utilizarse para minimizar problemas sanitarios en un establecimiento. El monitoreo ambiental resulta útil para verificar la efectividad de los programas sanitarios obligatorios en establecimientos que reproducen alimentos listos para el consumo, expuestos a potenciales fuentes de contaminación ambiental. Cada instalación debe determinar la necesidad y el alcance de un programa de zonificación con base al riesgo potencial de sus productos. La evaluación debe tener en cuenta la estructura, el personal, el flujo, el tráfico de ingredientes, embalaje y cualquier área de contaminación cruzada. Las áreas básicas de buenas prácticas, que incluyen las áreas de recepción y almacenamiento de productos crudos y las de procesamiento general de alimentos, deben mantenerse limpias para que cumplan con los requisitos básicos de buenas prácticas de manufactura. Y las áreas de control de patógenos primarios son aquellas en las que los productos cocidos, pasteurizados o listos para el consumo se ven expuestos en el ambiente como áreas de envasado de dichos productos. En estas áreas se deberán aplicar medidas sanitarias más estrictas para minimizar la posibilidad de contaminación cruzada. Creo que es básico que ustedes puedan tener estas zonificaciones. Aquí se puede ver el ejemplo, áreas de no proceso, se ven en el color verde, las básicas de buenas prácticas y las que son más críticas o de mayor control en rojo. También con nuestra zonificación vamos a ver el tema de zonas y un mapeo de la instalación también puede ser muy útil para mostrar la ubicación de dispositivos y determinar si se ubica en el mismo lugar, lo que podría indicar un nicho ambiental. Los resultados colocados en un mapa pueden utilizarse para demostrar la eficiencia de los controles preventivos. Creo yo que este tipo de herramienta es muy dinámica, te puede ayudar a identificar si de repente hay ciertas situaciones que están generando un crecimiento en ciertos lugares, si de repente hay condensaciones, si de repente es por el aire acondicionado, si de repente es porque el equipo no está haciendo lo que ya no es eficiente, es más un contaminante que poder facilitar de repente nuestras producciones. Puede identificar de repente que si hay columnas, podríamos inferir que aquí hay una columna y esa columna me está haciendo que se me aglomere o que las limpiezas no sean efectivas y el mismo tránsito está moviendo los microorganismos de un lugar a otro. Así que creo que tener este tipo de esquematizaciones son muy útiles para poder identificar y poder resolver cualquier inconveniente. Otro parte de las zonas, dentro de lo que estábamos viendo de las zonas, tenemos los sitios donde nosotros hacemos los monitoreos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos tipos de zonas y los sitios que podemos monitorear. En cuanto a las zonas, sé que ustedes están muy familiarizados con el concepto, pero quisiera poder revisarlo rapidito. Para el monitoreo ambiental, nosotros tenemos que tener 4 tipos de zonas. Tenemos zona 1, aquellas que son de contacto directo con el producto, que son mesas, utensilios, tanques, bombas, etcétera. Hasta inclusive puede incluirse, lo que son las manos que tienen contacto directo con el alimento. De ahí tenemos zonas 2, que son áreas adyacentes a la superficie de contacto, que pueden ser soporte, paneles, delantales, o rodillos. Son áreas que están muy próximas donde se elabora zonas 1 de contacto directo con el producto. De ahí tenemos las zonas 3, que son otros elementos dentro del área de producción, que ya son pisos, paredes, techos, rejillas, etcétera. Y las zonas 4, que son el resto del área de las instalaciones y que no son dedicadas necesariamente a la producción. Ahí podemos ver vestuarios, comedores, pasillos, etcétera. Al final, con nuestro monitoreo, lo que queremos hacer es determinar
cuáles son los sitios que permiten el crecimiento microbiológico y están protegidos del proceso de saneamiento. Esa debe ser nuestra principal búsqueda. No necesariamente aquellos lugares que se ven de fácil limpieza, sino aquellas en las que la deficiencia de esta puede causar una contaminación. Podemos identificarla de repente con altos conteos microbianos después de una limpieza y el saneamiento. Eso nos puede dar una alerta. Y tenemos que entender que si hay deficientes limpiezas, estas o las grietas o las áreas que podemos no permitir limpiar adecuadamente atrapan nutrientes, agua y que promueve el crecimiento de bacterias. Al final, lo que vamos a tener microorganismos residentes que al final se potencialicen a una formación de una biopelícula. Y con el tema de la formación de la biopelícula, tenemos que entender que una biopelícula o un biofilm es una comunidad de microorganismos adheridos a una superficie de sustrato y sumergidos en una matriz viscosa de sustancias poliméricas extracelulares que ellas mismas producen y que al final este recubrimiento que ellas mismas producen las protegen, las hacen resistentes a los procesos normales de limpieza y sanitización. Tenemos que estar en el entendido de que este condominio que pueden formar las bacterias pueden estar conformadas de diferentes, no solamente es un tipo de bacteria, puede haber presencia de patógenos como son corriente hemorrágica, Listeria mono, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Staphylococcus, como también otro tipo de microorganismos alteradores. Lo que dificulta poder tenemos deficientes procesos de limpieza, es que de repente solo eliminamos una parte, pero dejamos siempre y movemos el biofilm de un lugar a otro. ¿Qué pasa si nosotros no usamos una matriz de riesgos para ver en qué puntos nosotros tenemos que hacer el análisis? Como vimos, si yo hago el análisis donde es más fácil limpiar, no voy a tener ninguna incidencia o de repente no voy a tener un dato que me proporcione dónde puedo tener una contaminación. Entonces, hay áreas de difícil acceso o que es más difícil la limpieza. Por ejemplo, si tomamos este ejemplo de esta rebanadora, que de repente las cuchillas, si no hacemos el desmontaje adecuadamente, nosotros podemos dejar ciertos puntos en los cuales puede haber una contaminación o una adherencia por medio de biofilm. Y como les digo, podemos tener la identificación del biofilm, porque me dicen, ¿cómo podemos identificar el biofilm? Bueno, uno, la incidencia que de repente de los análisis me salen con mayores recuentos. Esa es una parte. Pero también podemos hacer lo visible, lo invisible. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, tenemos, nosotros manejamos un proveedor que se llama Sterilex, el cual nos permite por medio de una enzima poder identificar esos puntos calientes por medio de un cambio de color a ciertas áreas. Entonces, podemos identificar, hacer más rápido la identificación de estos biofilm por medio de estas herramientas. De igual manera, si necesitan mayor información, pueden dejar ahí que quieren ser contactados para poder ver este tema y de igual manera poder ver esos químicos que me van a eliminar la biopelícula, porque como hablamos, la biopelícula se va a formar, va a ser ya los procesos que normalmente hacemos no la van a eliminar porque muchas veces pueden ser resistentes, entonces necesitamos hacer otro tipo de limpieza. ¿Y cómo determinamos el tipo de análisis microbiológico? Pues principalmente tenemos que utilizar un método de análisis que sea aprobado, que esté certificado, de manera que los resultados que tengamos tengan credibilidad.
¿Cómo podemos expresar esos resultados? Podemos hacerlo por medio de, podemos tener diferentes, podemos hacerlo por medio de aire, por medio de superficie, por medio del producto final y en muestras líquidas. Cada uno va a tener diferentes maneras de expresarse. Aire, unidades formadoras de colonia por metro cúbico, superficie, unidades formadoras por centímetro cuadrado, producto, unidades formadoras de colonia por gramo y líquido, unidades formadoras de colonia por entre ml. Todas, dependiendo del tipo de análisis que ustedes realicen, todas tienen que tener evidencias de que el producto que ustedes producen tenga el riesgo de la presencia del patógeno. Podemos hacer los análisis de microorganismos indicadores que se sabe que tienen una correlación con la presencia de algún patógeno. También tener un alcance para poder disminuir pérdidas por deterioro, poder ver estos microorganismos que puedan tener incidencia de que se abombe el producto, que se ponga más ácido, de repente para poder disminuir esa pérdida que pueden tener la empresa identificando ese tipo de microorganismos. Y realizar un análisis cuantitativo. Algo que pueden utilizar es por medio del compendium para saber qué tipo de análisis, qué análisis tengo que hacer, que esté aprobado. Entonces pueden utilizar por medio de tomar la información y independientemente del método seleccionado, el mismo debe ser validado en las operaciones y matrices específicas de la planta. En cuanto a frecuencia, la frecuencia va a ser determinada al riesgo que tenga el producto. Dependiendo de eso, vamos a ver la frecuencia, si va a ser menor, si va a ser semanal, diaria, quincenal, mensual, bimensual, etcétera. Pero cada planta debe establecer su frecuencia de acuerdo al conocimiento, el proceso que tengan, el producto, el tipo de planta, etc. Otra manera de ver y cómo poder analizar, podemos hacerlo por el nivel de riesgo en cuanto a frecuencia, probabilidad y severidad. La frecuencia es que si lo basamos históricamente con la data de la planta, vemos que ese microorganismo tiene una frecuencia mayor, entonces vemos cómo a esos puntos poder tener un mayor monitoreo. Si lo vemos con probabilidad, de que ese nicho puede establecerse dentro de la planta, tenemos probabilidad de tener contaminación cruzada, hay transferencia, entonces probabilidad de que esto ocurra, lo podemos ver también por día, cada semana o casi nunca, y la severidad. Como vimos, si hay una contaminación del producto es alta y lo vemos por severidad y puede causar una muerte, entonces ahí le damos mayor atención como tal. Y les presento un ejemplo de frecuencia y establecimiento de líneas base. Toda esta información la pueden encontrar en el libro sobre la Comisión de Análisis Microbiológico, especificaciones de análisis microbiológicos, ICMSF. Pero aquí les doy un ejemplo. Aquí podemos ver el periodo de 30 días, de 60 a 180 días. Podemos ver el número de muestras, pueden ser de 25 a 50, de 10 a 20. Aquí se puede ver que lo hacen todos y pueden utilizar ATP, enterobacterias, aerobias mesófilas y pueden ser diarias, preoperacionales, en medio de la operación. Estas las ven viéndolo por zonas, que las zonas 1 y 2 le hacen ATP diario, las otras zonas hacen otro tipo de indicadores, tanto aerobios como enterobacterias, salmonella y listeria, o lo podemos ver puntualmente por zonas. Cada zona, qué tipo de microorganismo podemos utilizar. Si pueden observar, las mayores donde hacemos mayor monitoreo son en la zona 2, 3, que están próximas al producto, y de ahí dejamos de las zonas 1 de contacto directo. Al final, como les digo, cada empresa define sus niveles dependiendo del riesgo y en función de sus actividades. Estos son a manera de ejemplo. Al final, creo yo que podemos adecuar una información
pero al final con la data que recolectamos, nosotros vamos a construir nuestro plan de monitoreo. Y ahí otro punto importante es seleccionar el tipo de dispositivo para la toma de muestra, porque este tiene que ser el adecuado, que pueda llegar a donde nosotros queremos tomar nuestra muestra, que permita recolectarla de manera séptica, que pueda desprender esos microorganismos de la superficie y que contenga el neutralizante adecuado para el sanitizante que nosotros utilizamos, ya que si no usamos dispositivos que tengan este neutralizante, podemos generar falsos negativos, ¿ya? Porque el sanitizante nos va a inhibir el crecimiento de estos microorganismos, los estresan y cuando nosotros hacemos el análisis no los logramos identificar. ¿Qué tipo de dispositivos podemos utilizar? Esponjas e hisopo. ¿Cómo los escogemos? Pues las esponjas son para utilizarlas en áreas más mayores de 100 centímetros cuadrados y son preferidas para realizar pruebas cualitativas de patógenos. Los hisopos son de menor tamaño, son muy utilizados para de repente ver grietas, áreas que son 10 por 10 de 100 centímetros cuadrados y adecuadas para muestras ambientales cuantitativas. Esto es algo que tenemos que hacer en el momento el lugar del muestreo. Nosotros tenemos que enfocarnos, basarnos en riesgo, ver la zona donde tenemos que hacer ese monitoreo y definirlo según el peligro y la probabilidad. Esta matriz ayuda enormemente porque dependiendo si son áreas más de difícil acceso, van a tener una mayor frecuencia para poder realizarlas. Por ejemplo, si nosotros vemos la misma rebanadora donde tenía el biofilm, podemos ver que si nosotros solo tomamos un punto de esta rebanadora y no somos conscientes de que de repente pueden haber áreas que son más difíciles de limpiar, no vamos a tener la eficiencia de saber si el proceso que yo estoy haciendo para limpiarlo es el adecuado. Entonces, por ejemplo, en la parte donde pongo el producto y la rebanadora van a ser aquellos puntos de que yo voy a estar monitoreando más frecuentemente porque son más difíciles de limpiar y me puede generar un riesgo hacia mi producto. Base a eso puedo definir, a esto lo voy a hacer diarios o semanales, estos son quincenales, estos son mensuales, etc. Y el monitoreo de higiene creo que es parte fundamental que nos genera datos y nos ayuda a determinar si una superficie ha sido limpiada de manera adecuada y permite tomar decisiones de alto riesgo. Al final, todas las herramientas que ustedes utilizan, lo que les va a ayudar a saber es que si yo puedo tener la seguridad de producir en este momento el producto. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta? Perdón, mejor dicho, conceptos. Tenemos la limpieza que remueve la mayoría de los residuos, mejora la eficiencia del sanitizante y así inactivar contaminantes y es donde se realiza el mayor trabajo. De ahí tenemos el saneamiento que reduce microorganismos, pero si no se combina adecuadamente con un procedimiento de limpieza, se reduce la efectividad del mismo sanitizante y lo que hace es que utilicemos una mayor cantidad. David le va a pasar ahorita una preguntita para saber si qué tipo de monitoreo utilizamos para poder validar o saber que la limpieza ha sido adecuadamente. ¿Me confirma si ya les aparece en su pantalla? La pregunta es, ¿cómo verificas la limpieza y saneamiento? Opciones, detección de ATP, análisis microbiológicos, inspección visual. Y la última, actualmente no tenemos establecido ningún programa de verificación.
Para quienes no les permita poder responder en el pop-up, porque posiblemente en la plataforma en donde se hayan conectado desde la web, tal vez no tiene esta opción, pero pueden contestarnos en el chat. Ya tenemos 76 preguntas. Vamos a ver. Les voy a compartir para que podamos ver cuáles son las respuestas que aparecen. Vamos a ver. Ok, aquí pueden ver desde este lado, no sé si se ve en la pantalla, que tenemos en detección de ATP 33, inspección visual 31, análisis microbiológicos 36 y pues todos tienen Alegre. un programa de verificación. Qué bueno. Qué alegre. Listo. Agradecerles ahí su participación. De verdad que eso ayuda enormemente. Saber cómo estamos haciendo esos procedimientos y comentarles. Carlita, solo que Dime. también tenemos respuestas en el chat que también mencionan que tienen ATP, análisis microbiológico, que las 3 primeras las aplican. En su mayoría son las 3 primeras las que aplican de ATP, análisis microbiológico e inspección visual. Análisis microbiológico, el monitoreo ambiental de su exposición nada más, el visual, ATP y autoinspecciones semanales, programa de verificación paso a paso en equipos utilizados para limpieza adecuada. Esas son las respuestas que tenemos en el chat. Listo, gracias, Day. Pues todas son correctas, ¿verdad? Una manera de poder medir la eficiencia de la limpieza es utilizando análisis microbiológicos. Esto lo podemos hacer por medio de hisopado o viendo ya en recuento total en placas o diferentes métodos que podemos utilizar. La inspección visual, que es lo más barato y que no es, y es fundamental poder tener ese tipo de inspección, y el monitoreo de ATP, que ya es muy utilizado dentro de la industria. Al final, las 3 cosas son complementarias y robustecen el monitoreo como tal. No solo quiere decir que solo hago ATP y no hago una inspección visual, o quiere decir que yo hago microbiología y ya no hago las otras 2. Al final es una manera de monitorear, verificar y validar mi proceso como tal. Si lo vemos desde la parte, como les indiqué, que robustece, que cada uno hace su función, pero al final se complementan. Si vemos la visual es rápida, pero no puede decirnos qué hay ni es sensitiva. Y no detecta residuos como tal, de repente que haya quedado algún residuo en un alimento, pero sí es muy simple. De aquí no tenemos mayor costo. Una persona mira y de igual manera, si mira que está sucia, volvemos a hacer el procedimiento de limpieza. De ahí tenemos lo que es microbiología. No es nada rápido, el resultado no lo vamos a tener de una manera inmediata. Sí es objetiva porque nos puede decir qué es y nosotros podemos ya determinar de repente, sabiendo el tipo de microorganismo que puede estar afectándonos. Si es sensitivo, no detecta residuos de repente de producciones anteriores, y dependiendo de la metodología que escojamos, puede ser simple o podemos necesitar a gente especializada. Y mientras que ATP cumple aquellas cosas o se complementa con aquello que no puede hacer el visual o el microbiológico, ¿verdad? Es rápido, objetivo, es sensitivo, detecta residuos y es simple como tal. Si lo vemos, ¿qué evaluaciones podemos hacer en las superficies? Podemos tener las microbiológicas y las no microbiológicas.
Como vimos, podemos utilizar hisopos y esponjas y de ahí pasarlo a medios específicos, o podemos hacerlo por contacto directo utilizando metodologías rápidas, placa Rodack o exposición de placas, las diferentes metodologías que podemos tener. Y la no microbiológica, que podemos utilizar ATP, visual y proteínas alergénicas. Otro punto, podemos usar prueba de indicadores para determinar calidad. La presencia de indicadores me va a determinar puntos de evidencia de fallas en proceso de limpieza y desinfección. Algunos microorganismos indicadores nos pueden sugerir la presencia de microorganismos patógenos. Esas son entre las pruebas que podemos utilizar. Y de ahí podemos utilizar pruebas de patógenos, que estas sí ya son las causantes de una enfermedad, una listeria monocitógena, una salmonella, etcétera, según el riesgo que pueda tener mi producto. De ahí teníamos otra pregunta aquí. Claro, ahorita la comparto. Me dicen si les aparece. La pregunta es, ¿qué organismos evalúa actualmente su ambiente de producción? Recuento total, coliformes, enterobacterias, bacterias acidolácticas, hongos y levadoras, todas las anteriores. Ya vamos por 17, 27. 39. $59. A ver si sube un poquito más. Y les voy compartiendo las respuestas que tenemos por el momento. Ok. Tenemos de 72 respuestas. Tenemos recuento total 27, coliformes 25, enterobacterias 10, bacterias acidolácticas 3%, es el más bajito, hongos y levaduras 28 y muy pocos tienen todos los anteriores, que son el 7%. Listo. En chat, no sé si tenemos algún tipo de respuesta sobre este en específico, recuentos hongos y levaduras, todas las anteriores. Ah, ok, aquí se suman un poquito más con todas las anteriores. Al final tenemos 75 respuestas. Listo. Gracias, Dave. Pues mucho de lo que realizan está bien, solo hay que ver qué información sacamos de ellas. Básicamente, nosotros podemos sacar información de efectividad de limpieza y desinfección con lo que es recuento total, mohos y levaduras y ácido lácticas. Con esos indicadores nosotros podemos ver ese proceso. Y de ahí, cuando nosotros utilizamos ya los otros tipos de indicadores, es porque queremos ver que nos asocia de repente algún microorganismo de incidencia, ya sea patógeno. Por ejemplo, una listeria especies nos puede dar un indicativo de la presencia de la listeria monocitógena, ¿verdad? Entonces, tenemos esos microorganismos, indicadores, la enterobacteria, que constituye, está dentro de las coliformes, pero nos da un indicativo de una posible presencia de salmonella, shigella, otro tipo de patógenos que está englobado en ese grupo como tal. De ahí tenemos las coliformes termotolerantes y con la C. coli y la listeria especia, que nos va a poder allá a dar un indicativo o nos puede indicar la posible presencia de microorganismos patógenos. El monitoreo de indicadores lo podemos hacer para evaluar limpieza y desinfección en las zonas 1. Generalmente medir recuentos de bacterias con preoperacional, antes de sanitizar, antes de comenzar el procedimiento que estamos haciendo.
¿Dónde realizamos patógenos? Normalmente en las zonas 1 no se hace patógeno, a no ser que tengamos un positivo en la zona 2, 3 y 4 y tengamos que hacer un proceso investigacional o un análisis causa-raíz. Entonces, pero normalmente los patógenos los vemos ya en zonas 2, 3 y 4. ¿Ok? Y creo que uno de los puntos que de repente tenemos mayor reto dentro de la industria es, pero ¿y qué límites pongo? ¿Cómo sé qué valor poner? Entonces, hay mucha literatura. Como les comento, pueden utilizar referencias, pero al final ustedes toman la referencia y de ahí, según su monitoreo, su data, su información, cómo es su planta, su proceso, van a poder establecer sus líneas o sus rangos, porque al final la línea base es dada por industrias muy diferentes, o sea, a nivel regionalmente, latinoamericamente, tenemos diferentes procesos, diferentes ambientes, diferentes materias primas, etcétera. No podemos acoplar, hacer un copy-paste de la información de una industria y solamente ponerla hacia nuestro proceso como tal. Entonces, podemos tener información, como les digo, de la APA, de la Organización Panamericana, de la Organización Mundial de la Salud, que ya nos dicen valores de referencia, por ejemplo, de recuento total, cuánto tenemos que tener por hisopo, por SWAP, etcétera, donde podemos tener satisfactorio, donde tenemos que tener una precaución y donde tenemos que no está cumpliendo como tal. Al final, esos rangos, siempre vamos a tener un rango antes de sanitizar, después de sanitizar, y podemos ver los diferentes indicadores, ya sea aerobios, coliformes, enterobacterias, y sabemos que los patógenos no tiene que tener cero, no tiene que tener ningún tipo de presencia. Y lo que yo les recomiendo, construir o generar datos propios en sus condiciones, en las condiciones que ustedes tengan. O sea, lo que sí, tenemos que tener límites de alerta, que al final con la data que ustedes recolecten, lo vamos a realizar haciendo una medida más 2 desviaciones. Y el límite de acción correctiva, vamos a hacerlo por medio de una medida más 3 desviaciones. Y así nosotros vamos a poder generar esa información, poder tabular y poder saber si estamos dentro de lo que son nuestra propia información. Hay valores no normados, pero usualmente que son muy utilizados. Por ejemplo, en zonas limpias nos dan rangos de 1 a 10 unidades formadoras por centímetro cuadrado, y hay informes de investigación que dicen que resultados menores a 2.5 unidades formadoras de colonia nos indica que hay fallos significativos en el proceso de limpieza y desinfección y que debemos de revisarlo. Revisarlo porque no se ha implementado adecuadamente o satisfactoriamente estos procedimientos. Otro método que podemos utilizar, que estábamos viendo, ya puede ser por UFC, que podemos hacer ML. Entonces son los monitoreos de ambiente. Podemos realizarlos por compactación y esto nos va a poder dar una visibilidad de cómo está nuestro ambiente en los procesos que son más críticos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar ciertos equipos que nos pueden ayudar para tener este monitoreo. Este es el librito que les comenté. Aquí con este librito, que es la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas en los Alimentos, con esto podemos saber qué número de muestras tenemos que tomar. ¿Cómo definimos el número de muestras? Pues lo podemos hacer por atributos, que básicamente vemos con una N la cantidad de muestra que podemos tener y la C la cantidad máxima de unidades que podemos tener de muestreo. Les pongo un ejemplo.
Si un plan de muestreo para salmonela, tenemos que tomar 5 muestras y de esas 5 muestras no nos tiene que salir nada para ser aceptado. Si nos sale, aunque sea una, el muestreo es rechazado. Eso es para el tema de salmonela, pero si ya lo vemos por otro tipo de atributo, como son los indicadores, lo podemos hacer por medio de la N, la M mayúscula, la M minúscula, que al final nos hace tener un límite como tal, y la C, la cantidad de unidades que nosotros podemos muestrear. Entonces, un ejemplo de esto es que vamos a tener una N de 5, un C de 2, que esas son las fallas que podemos tener porque tenemos un rango, la M de 10 y una M mayúscula de 100. Entonces, aceptamos si todos los recuentos están por debajo de 10 unidades formadoras de colonia, o si como máximo 2 unidades los recuentos se encuentran entre ese límite de 10 a 100. Rechazamos si al menos una unidad se obtiene que esté por encima de las 100 unidades formadoras de colonia, o si hay 2 unidades, se obtienen recuentos superiores de 10 unidades. Entonces, recordemos que esto se puede encontrar fácilmente, el reglamento técnico centroamericano también lo utiliza. Básicamente, el nivel de muestra, el plan de muestreo va a estar muy definido por el tipo de riesgo y este documento lo define como 15 categorías como tal, y todas son debido al tipo de severidad del peligro del microorganismo y la manipulación que tendrá el producto luego del muestreo y cómo será consumido. Entonces, si podemos ver aquí, dependiendo de la categoría o que se clasifique el producto, así vamos a saber cuánto debemos analizar. Normalmente son 5 muestras y dependiendo del riesgo, así van a ser cuántas podemos aceptar o rechazar. Y podemos tener un ejemplo de cómo lo podemos ver con los diferentes tipos de microorganismos, cómo podemos hacer una tabla viendo cuántas muestras y cuántos son nuestros límites o umbrales como tal. Y de ahí tenemos, por último, viendo lo que es ATP como una herramienta para el monitoreo de higiene. La mayoría de ustedes utilizan esta herramienta. Tenemos que estar entendido que el ATP es una molécula de energía. Nosotros utilizamos la sintrifosfato para movernos, todos los seres vivos lo utilizamos, y tenemos lo que es una enzima, que es la luciferina luciferasa. Si queremos tener un ejemplo de biológico de dónde se puede ver eso, podemos verlo en las luciérnagas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nosotros cuando hacemos ese tipo de monitoreo en esas superficies, nosotros no tenemos la capacidad de decir, aquí hay X cantidad. Entonces, los niveles se expresan en unidades relativas de luz y son proporcionales al nivel de ATP que yo recolecte en una muestra. Si es mayor, voy a tener datos mayores, ¿verdad? Lo importante de la metodología es que ven los dos tipos de riesgo que podemos tener, indirecto como indirecto, o sea, riesgo microbiológico porque detecta el ATP microbiano, como riesgo indirecto en los residuos orgánicos que pueden tenerse por deficientes limpiezas y sanitizaciones. ¿Cómo implementamos lo que es el monitoreo de higiene? Bueno, hacemos una lista maestra de puntos de muestreo, así como lo hicimos anteriormente o como lo vimos. Tenemos que poner todos los puntos dentro de nuestra planta, hacer un detallado de las áreas donde yo quiero monitorear, de ahí hacer una línea base con información, con data o con información de referencia, de ahí un monitoreo regular y al finalizar un análisis de tendencia. ¿Qué hacemos con ATP? Bueno, con ATP tenemos una línea base que podemos utilizar de 150 a 300 URL.
para iniciar, pero después de iniciar nosotros tenemos que recolectar información para definir mis límites de pase y de fallo. ¿Cómo determinamos esos límites? Pues uno, haciendo análisis pre-limpieza, un sucio, post-limpieza y una limpieza esforzada como tal. Cada uno me va a identificar los datos del 2 y el 1, me van a demostrar la diferencia y la eficiencia que yo puedo tener de un sucio a un limpio. Y el 2 y el 3 me van a demostrar qué puedo hacer yo de mejor teniendo una limpieza esforzada. Cuando ya tenga esta información, yo hago los ajustes para poder delimitar y de ahí tengo que hacer una revisión periódica de la información. A manera de ejemplo, si yo tomara diferentes puntos en ATP, voy a tener un sucio, un limpio y el dato esforzado. Algo que yo tengo que tener en cuenta, yo puedo tener diferentes valores en diferentes áreas. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo que tomar en cuenta que pueden haber superficies que son más difíciles de limpiar, que son de plástico, no todo es de acero inoxidable, tienen más desgaste, el tipo de suciedad que yo manejo, también podemos tener valores diferentes. Si hay contacto de materia orgánica, el tipo de materia orgánica que puedo manejar y también el tipo de limpieza con que se puede realizar. Cuando yo ya defino, ya tengo mi dato, puedo hacer dos tipos de dejar esos límites o cómo puedo hacerlo. Uno, puedo utilizar el método de banda haciéndolo por medio estadístico. Esta banda lo que me va a hacer es que si yo tengo estos datos que vemos aquí, lo que yo hago, que puedo hacer, tengo dos opciones. O hago mi limpieza actual o una mejor limpieza que puedo ver con esos datos. Entonces, con mi limpieza actual, lo que yo hago es que veo cuál es el número más alto que tengo en esta información, que es 405, y me voy, ¿cuál sería la centena mayor de 405? Sería 500. Entonces, mi punto de aprobación es 500 y mi de rechazo es 1000. Puedo hacerlo con una limpieza mejor o una limpieza que fue en la data de mayor eficiencia y puedo tomar el 310. La centena mayor de 310 es 400, entonces dejo mi límite de aprobación en 400 y mi de rechazo en 800. ¿Qué otra cosa también puedo verlo si no me gusta porque los rangos son demasiado altos? Puedo hacerlo por medio de promedio y por medio de desviación estándar. Entonces, saco el promedio de esa data, que al tener esos 5 datos me da 370, saco la desviación de eso es 40, y de ahí ya puedo establecer mis límites de rechazo con 3 desviaciones estándar a mi dato medio de aceptación. Algo que es fundamental es que el programa tiene que tener cierta verificación y mejora continua. Cada cierto tiempo, periódicamente, se tiene que ver la información, sacar la data y ver si hay puntos que de repente ya fueron, ya están vistos eficientemente, que tienen menores incidencias y enfocarnos en otros que de repente tenemos algún tipo de inconveniente y ver esa mejora continua. También la información nos ayuda a tener o inferir de repente problemas que podemos tener en planta. Si nosotros no utilizamos la data, no podemos ver que pudiera haber habido un problema, de repente que tenemos nuevas personas, que tenemos que capacitarlas, que de repente hay un turno que no está haciendo bien las cosas, o etcétera. Entonces, si nosotros no tomamos esa información y hacemos un análisis, solo estamos tomando datos por tomar datos y no hacemos ninguna medida correctiva. Hay ciertos equipos o softwares que pueden tener ciertos luminómetros que nos pueden facilitar la vida y automáticamente nos pueden dar tendencias, nos pueden decir en qué lugar se está monitoreando de manera deficiente, consumos de
de hisopos por área, etcétera, que nos va a poder ayudar a tener una mejor gestión de calidad. Interpretemos los resultados. Creo yo que se van a hacer según los criterios que ustedes establezcan en su planta. Importante que siempre sea la misma técnica, que esté bien definidos en sus manuales cómo se toman y que se tomen de la misma manera para no tener desviaciones. Y cada empresa va a establecer sus valores umbrales. Como les digo, cada uno son diferentes, no podemos tomar de una planta y hacer el copy-paste para otra. Son ambientes diferentes, procesos diferentes que tenemos que evaluar. Cuando tenemos resultados que no son positivos, tenemos que ver ya, determinar causas raíz, ¿verdad? Tenemos que verificar protocolos, hacer una investigación, ver por qué causó, cuál fue la incidencia, meternos, investigar a profundidad cuál va a ser el origen de esa contaminación. Y todos estos resultados tienen que quedar anotados en un registro correspondiente. Utilicemos las herramientas, utilicemos la data, utilicemos gráficos para que sea más fácil interpretar y analizar lo que están pasando y esas desviaciones. Al final tenemos que ver la manera de cómo prevenimos, cómo corregimos cualquier incidencia que podamos tener en planta. ¿Cómo podemos ver el análisis de tendencia? Pues básicamente vimos cómo tenemos nuestras líneas base, pero al final tenemos que tabular esa información y poder ver cómo está nuestro proceso. Esta es una manera, a ejemplo de cómo puede hacerse. Podemos tenerlo a nivel de barra, que ya son datos microbiológicos de enterobacterias, y podemos tenerlo a nivel de tendencias como tal. Un punto importante, y quiero enfatizar en eso, si ustedes recolectan la información y no hacen absolutamente nada, ustedes solamente están recolectando evidencia. Saben que las nuevas legislaciones son muy estrictos y para aquellos que son individuos calificados saben de que eso puede hasta llevar a un proceso legal o penal. Entonces, pónganse a ver esos temas. Yo sé que es mucha información de repente. Hay que ser detallado, pero creo que tenemos una gran responsabilidad en el sentido de producir alimentos de calidad y innovación. No sé si hay alguna pregunta, hasta aquí llegaríamos. Sí, tenemos un par de preguntas desde el chat. Ahí los marqué con algunos foquitos, así que te voy ayudando a leerlos porque entre las preguntas que hicimos también se nos fue a perder un par. Entonces voy un poquito para arriba. Y vamos a ver, dice, para la industria de alimentos pecuarios, ¿existen normas que me indiquen los valores permisibles? Pecuarios, necesitaría una mayor información. ¿En qué sentido lo dice? ¿En la limpieza de o el proceso final avícola de rastros, o en cuál se define? Okay, ¿Quién me a ver pone? Si me pone ahí para poder ver. Yo creo que ahorita contestó no. Bueno, vamos a darle chance a Harold que nos ponga ahí un poquito más de información. Siguiente, una zona 2 puede ser una área de control de BPM, o una zona 1 puede ser tanto áreas de BPM como de control de riesgo de patógenos. Las áreas de BPM en general, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura, lo tenemos que ver en generalidad, están intrínsecas dentro del proceso. Una zona 1 como patógeno normalmente no es frecuentemente utilizada, porque tú tendrías que detener hasta tener el análisis de patógenos para poder liberarlo. Entonces, normalmente nosotros vemos zonas 2, 3 y 4 para monitoreo de patógenos como tal. No lo vemos con las zonas 1. Y BPM es la generalidad. Tenemos, o sea, las buenas prácticas de manufactura engloban desde
el manejo higiénico, que las instalaciones sean adecuadas, el control de plagas. Esas son las buenas prácticas, que tenemos que tener algún tipo de gestión, no necesariamente esa parte de como verlo como las zonas, no sé si me explico. Ok, nos van colocando si van quedando como algunas dudas. Ah, ok, ya tengo a Harold acá. Por ejemplo, en zona 1, el empaque de alimentos de producto terminado. Este es el del pecuario. Zona 1. En empaque de alimento de producto terminado. Y la pregunta era, disculpa. Para la industria de alimentos pecuarios, existen normas para que me indiquen los valores permisibles. Por ejemplo, zona 1 en empaque de alimentos de producto terminado. Vaya, si lo vemos, tenemos ciertos rangos. O sea, con zonas 1 podemos utilizar tanto indicadores como aerobios mesófilos, hongos y levaduras, deterioradoras como ácido lácticas. Vimos que hay referencias, las referencias como tal que podamos tener de diferentes literaturas, que algunas te ponen 10, otras te ponen 5, otras te ponen límite de 50. Al final, esas se pueden utilizar para cualquier industria, o sea, como la línea base, pero al final lo ideal es que cada planta con el análisis que vaya recopilando, vaya ajustando esos parámetros a la realidad de su planta. No sé si así queda claro. Ok, nos vas contando, Harold, si ahí estamos respondiendo a tu pregunta. La siguiente es, en el caso de nuestra empresa, una embotelladora de agua. El empleado tiene contacto con la botella, mas no tiene contacto con el agua, que es la materia prima. ¿Podríamos tomar las manos del empleado como zona 2 o sigue siendo zona 1? No, sí sería zona 2 porque está próximo al producto, el empleado no lo toca. Pero de igual manera, las manos es bien de nuestras regiones. No, creo que solo hay una norma peruana que ha hecho podría investigar, no me recuerdo bien, ahorita hay una norma peruana que tiene análisis de referencia en manos. Básicamente es más cultural por nosotros. Hay que culturizar más que todo por nuestras regiones. Y es una manera práctica utilizar ATP de repente para reforzar esa cultura como tal de estar lavándonos correctamente, higienizando nuestras manos. Pero sería como zona 2, porque no está directamente en contacto con el producto. Ok, gracias. Aun cuando el personal esté usando guantes para manipular el producto, ¿se consideran las manos zona 1? Sí, y los guantes a veces, muchas veces son la gente cree que es indestructible y eso da una falsa confianza, ¿verdad? En la utilización de los guantes como tal. Hay que tener cuidado del material. Normalmente hay que ver la manera de utilizar colores, no utilizar colores blancos cuando de repente son muy parecidos al producto, porque estos se pueden romper, pueden tener un riesgo, un peligro físico. Sí se tiene que monitorear, porque muchas veces las personas piensan de que al uso guante ya no pasó nada, si me toco la cabeza, si me toco la cara, ahí puede haber alguna deficiencia y contaminar el producto. Ok. ¿Y si luego de esa manipulación del personal con guantes sigue siendo proceso térmico? ¿Cómo? ¿Y si luego de esa manipulación del personal con guantes sigue un proceso térmico? Quiere, a ver, recordémonos que el proceso térmico, si el producto está muy contaminado, muchas veces no hace milagros. O sea, si el producto tiene alta carga y el proceso no puede ser eficiente y se puede contaminar post-proceso. Recordemos que también tenemos limpieza. Si no hay limpieza y decisiones adecuadas por proceso, puedo tener nichos después del proceso de pasteurización que me baja la carga o me elimina los microorganismos, pero las otras áreas
me van a contaminar el producto y por eso es que tenemos que tener claro las zonificaciones, ¿verdad? De igual manera, tenemos que verificar esas áreas. No quiere decir que ya hice un proceso, tengo un punto de control crítico con la pasteurización y ya no verifiqué lo que está adelante, ya un proceso de empacado como tal. Ok, gracias. ¿En el monitoreo ambiental se debe muestrear únicamente superficies o también podemos muestrear el ambiente como tal? Ejemplo, que queremos incluir en el monitoreo el aire en la bodega de producto terminado. Sí, pueden incluirlo, pero en todas las áreas podemos tener cierto control y monitorear cómo está nuestro ambiente y aquellos donde tenemos mayor incidencia y hacer un control de eso. Entonces, sí se puede hacer un monitoreo ambiental en las áreas y determinar las que son más críticas. Si el área de empaque ya el producto no está expuesto, ya es como la área final del proceso, te sirve solo para tener un parámetro de cómo está esa bodega, pero es más crítico de repente en la área donde sí se está empacando el producto y ahí tiene que ser un ambiente más controlado. Ok. Aquí tenemos otra. Dice, ¿qué solución neutralizante recomienda para la toma de muestras en superficies en las que se alternan hipoclito de sodio y amonio cuaternario? El más utilizado y el más común es Caldolite. Es muy eficiente para poder tener desanitizantes. Hay otros, el Litten o Derlinger, que es un poquito más caro y es más eficiente para cualquier tipo de sanitizante, como para curarse en salud. Pero el Caldolite es adecuado para utilizar, que es el más común y que vemos más en la industria. Ok, gracias. ¿Se puede utilizar la placa Petrifilm S incubada a 44 grados para determinar coliformes termotolerantes? No. Si tenés la de placa de coliformes, esta tiene un rango de temperatura específico. La que podés utilizar para ver termotolerantes es la coliformes totales. Esa sí la podés incubar a la temperatura que indica el inserto para ver con coliformes termotolerantes. Ok, gracias. ¿Las ácido lácticas de qué manera influyen en la limpieza o por qué se tendrían que hacer para evaluar la limpieza? Las ácido lácticas, el punto de ellas que son anaeróbicas. O sea, crecen sin necesidad, son de oxígeno. Entonces, ¿en qué nos afecta? Pues son otros, o sea, sí están dentro de las aerobias, están dentro del mundo de las aerobias mesófilas, pero dan un rango un poquito más. Y las ácido lácticas son más que todo deterioradoras, nos van a influenciar en la descomposición del producto. Entonces, si yo solo utilizo aerobias mesófilas, puedo tener deterioro y no puedo identificar de repente áreas que mi limpieza no está haciendo efectiva para eliminar ese tipo de bacterias. Por eso es importante ver las ácidos lácticas como tal. Las ácidos lácticas nos dan limosidades, nos dan sabores ácidos, nos embomban los envases que están al vacío. Entonces sí es importante poder identificarlo porque al final nos va a reducir esas que pueden venir por devoluciones de nuestro producto. Ok. Esta es chiquita. Dice 3 deviaciones estándar al dato de aceptación. No sé Sí, si era algo en específico. podemos hacer 2 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar. Espérame, aquí. No, 3 desviaciones estándar. Es este dato. 340 para nosotros hacer un dato. A ver, son 40, 120.
Para yo tener un dato de rechazo, tomo el 370 y le sumo 3 desviaciones estándares, que quiere decir 120. A este, 370 más 120 me da mi rechazo con 490. Y todo lo que esté abajo de 490 va a ser mi límite de precaución. Ok, gracias. Aquí tengo otros más que haya puesto con foquito. Dice, represento una planta de proceso avícola y en el último resultado de microbiología salí positivo en E. coli, en hielo y producto terminado. Y negativo en mesas de trabajo, manos de los empleados, cajas de almacenamiento de producto terminado. ¿Qué me recomiendas? Uy, tenemos que verificar todo. O sea, la E. coli ya nos da un indicio de contaminación post-proceso, ¿verdad? Tenemos que ir identificando. Si ya está el producto final, te recomiendo que vayas viendo ya el monitoreo ambiental para identificar a dónde se te está contaminando el producto. Si es, vaya, por ejemplo, el hielo, si tú lo produces, tenés que ir a ver tu proceso de cloración, cómo lo estás haciendo, el agua, un antes, después del proceso, ver en qué punto, si tu proceso no está siendo el adecuado y por eso estás viendo la E. coli, o de repente buenas prácticas, si al final lo tocan, la manipulan, puede ser una contaminación por medio de las personas. Pero el producto, si solo analizas producto final, ahí es donde nos quedamos cortos, porque no tenemos la imagen grande de dónde puede estar ocurriendo esa contaminación. Entonces tenemos que ya implementar, ir viendo esos puntos donde nosotros estamos teniendo las fallas y poder hacer una medida correctiva. Y si es el hielo de un proveedor, tenés que ya ir a jalarle las orejas al proveedor porque estás teniendo contaminación por medio del hielo, ¿verdad? Ok, gracias. Las últimas dos preguntas. Dice, ¿existe algún modelo especial de equipo en el cual se puedan leer alérgenos y colorantes como el amarillo número 5? Otra vez, ¿Existe algún modelo especial de equipo en el cual se puedan leer alérgenos y colorantes como el amarillo número 5? no. Desconozco si hay algún tipo maravilloso que vea las dos cosas. Normalmente como son diferentes como técnicas, acordemos que los alérgenos pueden ser lo podemos ver por cambio de color, por reacción de Buret, lo podemos ver por específico como tal, con pruebas de embarazo, y lo podemos ver por determinación de ELISA, que ya tenemos un equipo como tal. Creería que el color no va en ese sentido. Hasta el momento no he visto un equipo que lea las dos cosas. Ok. Pero me quedo con la tarea por si investigo, que sí se puede hacer, pero sí son tipo de análisis muy diferentes, ¿verdad? Ok, entonces Lady, si en el link que dejamos abajo para pedir lo del certificado, ahí hay una cajita. Si nos puedes dejar ahí igual un poquito más de información, podemos contactarte para darte un poquito más de respuesta sobre ese tema, para ver qué información conseguimos y quedarnos con el contacto directo. Bueno, con la otra pregunta, ¿cuáles microorganismos podríamos evaluar en el muestreo de aire? En aire lo más común es aerobios, mesófilos y hongos y levaduras. Esos son los dos que se toman en cuenta, porque al final nos determina contaminaciones post del ambiente, ¿verdad? Que normalmente puede ser por esporas o que de repente podemos tener alguna incidencia o tráfico. Normalmente utilizamos esas dos. Ok, nítido. Gracias. Entonces ahí terminamos con las preguntas que teníamos. Les agradezco pues al equipo que también pudo ir respondiendo un poquito más específico del tema de las preguntas que habían. Te agradecerte a ti, Carlita, por tu tiempo, por tu preparación ahorita con la presentación, a nuestros asistentes
pues por estar conectados con nosotros este tiempo, ¿verdad? Es tiempo de capacitación y creo que les va a venir a sumar Sí. bastantes. Le voy a dejar compartido 2 links aquí de último, ya se los había compartido anteriormente, que es el link para certificado. Porfa, mucho ojo ahí con el correo que me van a dejar y los nombres para poderles enviar el certificado de la mejor manera y que les pueda llegar a sus correos y que no vaya a rebotar. Y también les estoy dejando el link al YouTube. Ahí tenemos subidas todos los webinars que hemos dado en este y el año anterior, por si quieren llegar a tomarlos, por si hay algún tema que es de interés para ustedes, y vamos a estarles compartiendo pues la presentación y pues la grabación que va a estar montada en YouTube dentro de poco, para que pues, si hay alguien en su equipo que les interesa que tomen esta capacitación, pues puedan tomarla desde ahí. Así que les agradecemos mucho su participación, su tiempo, sus dudas. Y también ahí en el Forms pueden seguir con sus dudas y ya los vamos a redirigir con el asesor de cada uno de los países para que les puedan atender lo antes posible. Así que les agradecemos mucho. Gracias, Carlita. Gracias, equipo. Y Muchas gracias. gracias a todo equipo. Muchas gracias por la asistencia. Estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten, tenemos todo un equipo para poder apoyarles. Así es. Gracias. Que tengan feliz día. Chao. Bye.